esa transferencia de calor dentro de la lata. Bueno, tenemos lo que son las termocuplas, ahí estuvimos hablando cómo eran las termocuplas, en dónde se colocaban. Acuérdense de que siempre cuando un alimento tiene gran tamaño se debe introducir la termocupla dentro del alimento, sobre todo el alimento que tiene menor transferencia de calor, ¿no? Menor velocidad de transferencia de calor. Estuvimos viendo qué es lo que se requiere para hacer estudios de penetración de calor, los alambres, la distribución de alambres dentro del autoclave, el data logger y la computadora, obviamente, ¿no? Vimos ejemplos de data loggers y lo que son las termocuplas inalámbricas, indicándoles que las termocuplas inalámbricas no se utilizan para no son tan prácticas, mejor son utilizar alambres, y estas obviamente son para autoclaves continuos. ¿Ya? Es importante analizar y pensar de que el estudio de penetración de calor debe reflejar las condiciones reales de producción, y yo añadiría algo, debe reflejar las peores condiciones del proceso. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer un estudio de penetración de calor, deben analizar las peores condiciones, deben hablar con el personal que trabaja, porque ellos son los que saben más sobre el proceso, ¿sí? Que trabaja ahí. Entonces vimos dónde se coloca el envase. Hay dos formas. Si estamos hablando de un método general que ya les voy a enseñar, que ahí necesitamos colocar el envase en la zona más fría del autoclave. ¿Ya? Y si hablamos de el método de BAL, ahí necesitamos colocar en la zona más rápida del autoclave. Entonces todo depende del método que vayamos a utilizar. Aquí está recomendaciones donde se usa, si se aplica BAL. Y ¿dónde debe ir colocado dentro del envase? La termocupla siempre debe ir colocado en el punto más frío del envase, ¿ya? Y generalmente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la región, esto sí o sí hay que hacerlo, hay que colocarlo en el punto más frío del envase. ¿Por qué? Porque si yo llego al F0 objetivo en ese punto más frío del envase, ¿qué ocurre con el resto? Ya el resto ya está más caliente, ya llegó a F0 superiores al del proceso, y por lo tanto me estoy asegurando que todo el proceso esté adecuado. Entonces, una de las cosas más importantes cuando hacemos un estudio de penetración de calor es definir cuál es el punto más frío de la lata. Ojo, no siempre el punto más frío de la lata es el centro geométrico de la lata. No es que tú analizas el centro geométrico, ese es. No, siempre hay que buscarlo. ¿Sí? ¿Cómo se determina el punto más frío de la lata? Se puede hacer, sin embargo, siempre es mejor determinarlo, pero se puede asumir de que cuando tengo un alimento sólido, el punto más frío es el centro geométrico de la lata, porque es sólido el alimento. Cuando tengo un alimento líquido, pero totalmente líquido, o sea, como que tuviera agua ahí, estaríamos hablando de 1/5 de la altura desde la base. Si divides la lata en 5, y 1/5 es el punto más frío. Y cuando tengo sólidos en líquido del gobierno, que tengo conducción y convección, lo que siempre es necesario asegurarse que el centro del sólido de mayor tamaño reciba el tratamiento adecuado. Por eso es que decíamos que el mayor tamaño debo tener el sensor. Aunque cuando ocurre esto, ustedes siempre deben buscar el punto más frío. Ya vamos a ver cómo se busca. Entonces, cuando tengo sólido
más frío es el centro geométrico del envase. Cuando tengo un líquido, que es por convección, es a 1/5 de la base. Cuando no sé si es sólido por completo o líquido por completo, tengo que buscarlo. Ojo con algo, aquí hablo de que una termocupla se pone en tres termocuplas en una lata, no es así. Se pone en distintas latas, y ya vamos a ver la figura, en distintas latas, pongo en distintas posiciones. ¿Sí me explico? O sea, la termocupla la coloco en distintas posiciones, en distintas latas que van a estar ubicadas, ¿dónde? ¿Dónde van a estar ubicadas? En la zona más fría del autoclave, si estoy usando el método general. Y en la zona más rápida del autoclave, de calentamiento más rápido, si estoy usando el método de Val. Entonces, el punto más frío, también, ojo con algo, cuando yo utilizo una lata en forma vertical, porque ustedes tienen, cuando coloquen las latas, se debe decir y escribir, porque todo se escribe, porque eso es lo que va a ver la FDA, de que siempre se pongan las latas de la misma forma. Se debe escribir, por ejemplo, si va en forma vertical u horizontal. Creo que tengo más adelante las figuras. Determinación del punto más frío. Las termocuplas deben comenzarse a ubicar a 3/4 de pulgada, o sea que debe ubicarse a 1.9 centímetros desde la base. ¿Sí? Y vamos subiendo 1/4 de pulgada. ¿Ya? El punto más frío se determina en un estudio de penetración de calor. ¿Qué quiere decir? Aquí ya vamos viendo cómo es. Comienzo con 1/4 de pulgada, 3/4 de pulgada. En otra lata voy a ponerla a 25.4 milímetros. En otra lata a 31.75 milímetros. En otra lata, así hasta llegar al centro de la lata. Ojo, esto es cuando la lata es en forma horizontal. Y lo hago por duplicado. Esto es lo que ustedes van a ver, que tienen casi el mismo tamaño y van aumentando, ¿no? Va aumentando el tamaño. O sea, lo va ubicando en distintas posiciones. Ojo, no usa una lata para poner todas las termocuplas, sino que usa varias latas y por duplicado. ¿Sí? Va a colocar en ubicación vertical. Cuando es horizontal, ¿qué ocurre? Como la lata va a estar en forma horizontal, lo que va a cambiar es el tamaño de la aguja. ¿Sí ven la diferencia, no? Aquí el tamaño de la aguja, obvio, va en función. El tamaño de la aguja, nosotros solo tenemos 2 o 3 agujas, es algo que tendremos que comprar con el tiempo. Y ustedes lo van a poder hacer con solo las agujas que tenemos. Pero, digo las termocuplas, ¿cómo defines el tamaño de la aguja en vertical? Obviamente es la mitad, el tamaño de la aguja debe ser la mitad del diámetro de la lata, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vaya en el centro. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, hay distintas formas. Cuando yo tengo en cambio horizontal, cambio el tamaño, la altura. ¿Sí? Bueno, aquí hay una forma de calentamiento. Si se dan cuenta, siempre acuérdense que lo que controla el operario es el autoclave, lo de negro. Pero lo que ocurre dentro del alimento es otra cosa. Entonces, lo que nosotros medimos con el estudio de penetración de calor es qué es lo que está ocurriendo dentro de la lata. O sea, lo que voy a obtener con el estudio de penetración de calor es la parte roja, ¿verdad? El calentamiento no es homogéneo. ¿Qué me va a pasar con estas distintas posiciones? Con estas distintas posiciones yo voy a obtener distintas velocidades de calentamiento, podríamos decir, o distintos tiempos y temperaturas.
¿Qué es lo que voy a buscar con este estudio? ¿Cómo voy a saber cuál es el punto más frío de la lata? ¿Cómo? Retarda más en calentarse. Ahora, con lo que hemos aprendido, ¿cómo yo lo sé? ¿Con qué parámetro? El valor Z. O sea, hablo de microorganismos, eso es como una característica del microorganismo. Ahorita ya no hablo de microorganismos. Ahorita estoy hablando del alimento. El F. El que tenga qué valor de F, el mayor o el menor. ¿Pero qué quieres saber? El mayor. No, quiero saber el punto más frío de la lata. El El menor valor de F. El que tenga el menor valor de F es el punto más frío de la lata. ¿Sí? Porque tarda más en calentarse. Los demás van a tener valores mayores de F. ¿Sí? Estamos hablando de F de proceso, no estoy hablando de F objetivo. El F objetivo lo saco con el microorganismo. Ahorita ya no hablo de microorganismo, o sea que olvídense, en esta parte no es, después unimos las cosas. Ahorita estoy hablando de la velocidad de calentamiento dentro de la lata. Ahorita no estoy, o sea, sé que tengo que llegar a un F sub 0 objetivo, pero lo que estoy calculando es F de proceso. Estoy sumando las letalidades a cada temperatura por la cual pasa el alimento. Sí, una pregunta, pero no el más frío debería demorarse más en calentarse. Se demora más. Porque, a ver, ¿qué es un F? ¿Qué es F? Sumatoria de letalidades. Ya. Mientras más temperaturas tengo, ¿qué va a pasar con el F? Aumenta más. En cambio, el punto más frío es el que tengo menores temperaturas en menos tiempo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, como tengo menores temperaturas, mientras el uno se está calentando más, estoy aumentando más rápidamente el F sub 0, el F del proceso. En cambio, como el otro va más lento, tengo menor letalidad. Y por lo tanto, un F menor. Ya está claro. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Acuérdense que el F es la sumatoria de letalidades. Obviamente el que tengo menor F sub 0 es el punto más débil, el punto en que no llego a la letalidad deseada. Sí, ahorita está más claro. Ok. ¿Cómo se realiza un estudio de penetración de calor? Se determina el punto más frío del envase. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando tú te dicen, ¿sabe qué, señor? Necesito un estudio de penetración de calor. Lo primero es hacer un estudio de distribución de calor, que ya les voy a enseñar, que es el siguiente capítulo, el estudio de distribución de calor, que es qué ocurre en el autoclave. Una vez que sabes qué ocurre en el autoclave, vas a hacer el estudio de penetración de calor, que es lo que estamos haciendo aquí. Y el primer paso es, ¿cuál es el punto más frío del envase? Haces una corrida, o sea, la primera parte es una corrida de cuál es el estudio más frío del envase. Después, ¿qué es lo que haces? En ese punto más frío, que definiste, lo que vas a hacer es poner la termocupla en ese punto más frío y vas a hacer 2 corridas experimentales. ¿Sí? O sea, de ahí en cambio solo colocas en el punto más frío, en la termocupla pones 12 latas con las termocuplas en ese punto más frío y haces una corrida. Y eso lo haces por 2 veces. Es decir, tienes 24 datos. ¿Sí estamos claros? Como mínimo. Y de ahí sí ya vamos al diseño de proceso, que es los cálculos que les voy a enseñar. ¿Ya? Entonces, alimentos con partículas sólidas, generalmente, esto se recomienda, pero puedes directamente ir a la confirmación. ¿Qué es lo que haces?
cuando son muy pequeñas, pones las partículas arriba del sensor, si las dimensiones es muy pequeña, si no, si es mayor a 1 centímetro, las incrustas en la termocupla, como lo que les había mencionado anteriormente. Consideraciones que hay que tomar en cuenta, consideraciones dentro del proceso retorta, del envase. Vamos a ver cada una de estas consideraciones. Ojo, son consideraciones, no son factores críticos, no son factores críticos. Yo cuando ya les vaya a preguntar de factores críticos, tenemos un pequeño capítulo, diríamos así, no lo puse como capítulo, pero unas diapositivas que hablo de los factores críticos. Estos no son factores críticos. Debemos diferenciar algo. Factor crítico es algo que puede cambiar en el proceso. Por ejemplo, si un operario está, los de lata atún, ¿sí han visto cómo es la producción de atún? Son operarios que colocan el atún en la lata y después se echa el jugo de... ¿sí? Pero ellas colocan el atún. Y ellas saben cuánto colocar. Pero ¿qué pasa? Como son operarias, todo el mundo se cansa y puede echar un poquito más. Y si echa un poquito más de atún, ¿qué pasa con la transferencia de calor? Disminuye la transferencia de calor. Y si yo no consideré eso en el proceso, en el diseño, en el estudio de penetración de calor, puede ser de que si yo no lo consideré, aumentó el peso de la lata y ya tuve lo que se llama desviación del proceso. ¿Sí? Y ahí si viene la FDA, a ver, tienes una desviación de proceso, todo ese lote se va para allá y es algo malo tener una desviación de proceso. ¿Sí? Eso tienes que, por eso son los controles de calidad, etcétera, etcétera, en procesos térmicos. Ya, pero ¿qué pasa? Eso varía porque la operaria estaba cansada, entonces tú tienes que considerar, es un factor crítico, porque puede variar la penetración de calor. ¿Qué son consideraciones que yo lo pongo como consideraciones? Aquí ya hablan de factores, ya que son cosas que debes tenerlas en cuenta y escribirlas, en el sentido de que el tamaño de envase. Obviamente sabemos que el tamaño de envase, si es un envase grande, va a tener más lenta la transferencia de calor si es un envase chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Eso yo lo puedo controlar, porque yo no voy a cambiar el tamaño de envase. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la diferencia. Yo puedo decir, es un envase de 1 libra, de tal dimensión. Alguien no va a poner un envase más grande si yo ya he definido el tamaño de envase. Pero sí tengo que escribirlo. ¿Sí? En mi reporte, en mi estudio de penetración, se hizo con tamaño de 1 libra de estas condiciones. El envase, por ejemplo, puede ser de vidrio o puede ser